que me acompañen en este su programa, Algo que Contar. En esta ocasión hablaremos de un personaje muy conocido para muchos de los oaxaqueños, sobre todo las mujeres, de una figura muy especial de este personaje que es muy adelantado a su época y que conocemos prácticamente muy poco. Conocemos nada más la mayoría de los amoríos que tuvo con Porfirio Díaz y cuando lo escondió en sus enaguas para que no lo mataran, y desconocemos todo lo demás que ella hizo, porque hay una larga trayectoria de esta mujer, todo lo que hizo en Tehuantepec. Fue una luchadora social también, adelantada para su época, como ya les dije, y estoy hablando de Juana Catalina Romero, Juana Cat. Pero para esto tenemos una invitada muy especial, alguien que ha hecho una investigación específica de todo lo que abarca la vida y obra de Juana Cat. Esta mujer que es amiga mía, que es conductora de radio, antropóloga, es una mujer que se ha dedicado a investigar, por ser también de esa tierra de Tehuantepec, la vida de Juana Cata. Así es que me da muchísimo gusto presentarles a Julia Astrid Suárez, quien pues, nos viene a platicar de toda esta magia, de todo lo que hay alrededor de este personaje. Bienvenida, Julia. Gisela, pues muchas gracias por invitarme y además con esa bienvenida tan maravillosa y con tantas flores, por favor, bueno, igual de colorido, ¿verdad? Claro, precioso, que como está es precioso. Mi tierra con los trajes de colorido, tan bellos, tan majestuosos, pues gracias, tantas flores, No, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Y felicidades porque hoy es el día del locutor. De locutor, sí, muchísimas felicidades a todos los locutores, felicidades a ti porque también conduces su programa, felicidades a todos los que tienen el don de la palabra, porque de verdad es un poder el saber manejar todo esto de la palabra. Mucha gente lo hace muy bien, y entonces muchísimas felicidades, que tengan un feliz día, que se la pasen súper bien, que lo disfruten mucho, porque el hablar, el decir, nos hace libres, nos hace diferentes, nos hace tener estos espacios donde todos nos pueden escuchar, donde todos nos pueden oír. Eso es maravilloso y muchísimas felicidades para todos. Y vamos a entrar de lleno a este tema que nos tiene así emocionadas en lo particular, porque es un tema que casi la mayoría de nosotros hemos escuchado. Y yo siempre he dicho que esta mujer es adelantada fue muy adelantada para su época, pero desconocemos muchísimos detalles de lo que es su vida. Desconocemos muchísimos detalles, Gisela, y a la vez también tantos mitos como lo hay en torno a los personajes. Pero bueno, así es la historia. Y es lo bonito también, es lo que adorna el personaje, ¿no? Los mitos, todas estas cosas que rodean al personaje, unas ciertas, como dices, otras, mitos realmente. Y otros que no sabemos, no podemos decir son ciertas o no reales. Ya decía José Saramago, este escritor portugués, que bueno, en este mundo de hace 2 años, que la historia muchas veces no sabemos qué se escribió, quién escribió. No sabemos que lo que estamos leyendo, lo que nos están contando, realmente así sucedió. Entonces, hay cosas que sí constan, ¿no? Desde que dejamos el paleolítico, dejamos la prehistoria, pero ahí estaban también en las cuevas de nuestros ancestros, narrando sus propias historias en el momento. Pero los usamos pues en la escritura, y cosas que se dejan escritas. Pero también los personajes importantes, hay muchos mitos, hay muchos cuentos. A lo mejor mitos me suena bonito, es mentiras, ¿no? Alrededor de todo eso. Y fíjate que lo que decías de las enaguas de Doña Juana, pues bueno, son versiones así como populares. Yo quiero decirte, Cela, y que sea todo tu amplio público, que Doña Juana Cata no utilizaba enaguas. Fíjate que, por principio de fíjate, pero ese mito, como lo mencionamos, le da un halo de misticismo, de magia a la vida de Juana Cata. Porque todos nos imaginamos, los que nos cuenta este mito, que iba corriendo Porfirio Díaz porque lo iban a matar, y entonces Juana Cata lo esconde en sus enaguas, dentro de sus enaguas, y así es como conoce al general Porfirio Díaz. Ahora nos dices que Juana Cata no usó enaguas. Claro, en esa época se
utilizaban las calles. Y ahorita vamos a ampliar, porque quienes ahora te lo visto. Pero miren, amigos, antes que entremos de lleno, quisiera que te interrumpa un minutito, que nos platicaras, porque nos ven muchas gentes, no de Oaxaca, sino de todas partes, hasta de fuera de la República Mexicana. Entonces, que nos ubicaras de Juanacaca, en qué lugar específicamente nace este personaje y se desenvuelve esta historia y esta mujer. Entonces, eso es muy importante, fíjate, y será sus orígenes también, porque nace en Tehuantepec, en el istmo de Tehuantepec, este bello y hermoso istmo de Tehuantepec, tan privilegiado en recursos naturales, y por eso también el istmo de Tehuantepec ha sido estratégico en distintas épocas, ¿no? Ahora lo está haciendo con los ventiladores, con esta energía eólica, ¿no? Sí, y lo fue hace 120, 130 años antes del canal de Panamá, que se pensaba en algo transoceánico, también en un supertren que pasara por ahí. Entonces el istmo ha sido importante estratégicamente, y todo eso también se vincula mucho con nuestro personaje que estamos hablando, con doña Juana, por el papel que ella jugó. Para que se nace un 24 de noviembre de 1837. Entonces vamos a ubicar épocas, contextos, y es lo que voy a invitar a todos a que nos hacemos un viaje, no al pasado, ¿no? A que nos imaginemos, y además nuestra imaginación es vasta siempre, y tenemos ese don, las personas, que podemos irnos a distintos tiempos con tan solo la imaginación. Y los contextos son muy importantes, porque tenemos que ver cómo era, ¿no? Hace 50 años no es lo mismo, hace 100 años, claro, no había vehículos. Entonces nos vamos ubicando en 1837, que nace doña Juana, que nace en Tehuantepec. Respecto a sus orígenes, pues también hay que explicar cuál es su ascendencia, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, de dónde vienen, porque esto, como decimos, nos marca, los contextos históricos nos van marcando las diferencias. Y porque esas también de las pues fíjate que son un poquito, estas son historias, ya están descubriendo que son historias muy típicas de don Porfirio, ¿sí? Hace unos meses escuché una conferencia de un personaje del ex convento San Pablo, que acaba de ser restaurado por la Fundación Cadelú. Y entonces ellos han investigado mucho, hasta la fundación, acerca de los tacuates. Esta etnia, los tacuates, ¿no? De los tacuates, y también y en la costa, las etnias de la costa. Y había Tata Lencho, era un cacique muy importante de esa zona hace 100 años, y su ascendencia también. Y se cuenta también, fíjate, para que veas cómo esas son las historias de don Porfirio, que le han dicho, no es tanto que sea para doña Juana, que también lo iban persiguiendo, casualmente, y este cacique abrió la panza de un caballo, sacó las vísceras, escondió a don Porfirio, y ya, pasaron los que no venían siguiendo, después abrió y sacó a don Porfirio. Entonces, si te das cuenta, como que... Corren miles de historias que rodean al personaje de Porfirio Díaz, porque también ahorita que me decías de esta etnia de los tacuates, pues, en panzas, sí, no, y también fíjate, de los tacuates, se me viene a la mente la historia de este tacuate que dice que le daba dinero a don Porfirio para ayudarlo con las tropas, que en ese tiempo pues necesitaban mucho dinero, le daba dinero, lo ayudó para su campaña, para muchísimas cosas. Porque los tacuates, tú sabes que allá era una zona minera, tenían mucho dinero. Entonces, esta gente vestida a la usanza de casi la mayoría de manta, muy sencillos, pero con muchísimo dinero, muchísimo poder adquisitivo, ayudaron a don Porfirio en toda esta etapa, y cuentan que entonces el tacuate se sentía como muy merecedor de todas las atenciones de don Porfirio, porque se le había aportado mucho dinero a toda esta campaña de don Porfirio, y que un día llegó a verlo a sus oficinas en México, siendo ya presidente de la República, don Porfirio Díaz, y llega este tacuate y se mete y les dice que él iba a ver a don Porfirio Díaz,
abre la puerta y se mete, y precisamente don Porfirio lo recibió, se levantó del sillón presidencial, lo recibió con un abrazo, lo sentó en el mejor lugar, y desde entonces quedó el dicho: que eres tan poderoso como un tacuate. Eres pudiente, el dicho popular dice: eres pudiente como un tacuate. Claro, porque entró como Juan por su Sí, casa. sí, sí, tenía el poder y tenía... Entonces, ese dicho se quedó y se utiliza mucho aquí en Oaxaca cuando alguien paga algo, compra algo, se le ve que tiene mucho dinero y dice: no, es que eres pudiente como un tacuate. Bueno, o sea, no vamos a decir tacuate. Tacuate, para ser pudiente está bien, ¿no? Pudiente, sí, hay muchas historias. Entonces, ¿qué es lo que te está gozando? Estas anécdotas, digamos, no más que esas anécdotas de que, pues, el tacuate, con este cacique de ahí en la panza del caballo, después hay otra anécdota como el río versus Porfirio. Pero esas son las anécdotas de don Porfirio, justamente, ¿no? Que a él lo han metido, escondiendo en todos lados. Eso es como parte de sus historias, yo creo. Pero bueno, regresando a nuestro personaje, pues es que son contextos, ¿no? Claro, porque pues Porfirio Díaz es el punto central de la vida de Juana Cata. Casi en la mayoría de los contextos todos ubicamos primero a don Porfirio y después a Juana Cata, que no es así, porque Juana Cata tiene vida propia, tiene actividades propias, no todo es alrededor de don Porfirio, pero generalmente como desconocemos todo lo que rodea a Juana Cata, conocemos nada más todo lo que rodea a don Porfirio. Ahora vamos a... tiene mucha razón, lo que dices, ¿no? El personaje de doña Juana pues tiene vida propia y vamos a conocerlo. Vamos a conocer algo de este personaje para empezar a ubicarlo en nos estabas diciendo que nos ibas a platicar que nace de su ascendencia. Sí, y que es muy, o sea, viene de la época en que nace, que es mujer, y tenemos que ubicar el contexto mundial, cómo es la situación de las mujeres, y luego en el istmo de Guantepec. Pero la mamá de doña Juana, bueno, ya nace en una época que podemos decir 1811, Josefa María Clara, Romero Egaña, de los apellidos, que es la época del virreinato, ¿no? Entonces eso es muy importante porque hay épocas, ahorita con los distintos temas que están saliendo, además que estamos en las fiestas patrias, de la abolición de la esclavitud, del decreto de Morelos, en los sentimientos de la nación, bueno, Estados Unidos mismos, con Lincoln, todavía estaban con la esclavitud, Lincoln fue en 1838, 36, épocas, ¿no? Y todavía le toca abolir la esclavitud por 1880. Imagínate. Entonces, ¿esto por qué es importante? La mamá de doña Juana, pues era criolla, es español. Normalmente en las fes de bautizos, en esos tiempos, quiero decirles a todos, pues parte de la investigación la estaba haciendo en los archivos diocesanos de Guantepec. Un abrazo, un saludo al Padre Jesús. Claro que sí. Ha apoyado muchísimo en esta investigación y además es un ferviente hablar de doña Juana, que tiene unas informaciones pues muy interesantes y muy puntuales, ¿no? De nuestro personaje. Y en esta época, en México, en otros lugares del país, se ponían españoles, ¿no? O mestizos. Y en los archivos diocesanos de Tehuantepec dicen españoles, no utilizan la palabra criollos, ¿sí? No utilizan la palabra ladino, ¿no? Para decir mestizaje. Entonces utilizan ladino. Entonces español, ladino, pero tampoco utilizan criollo. Y eso sí lo podemos encontrar en los archivos de Narco, Puebla, que dicen Puebla, en Cuernavaca. Entonces es española, nacida en Tehuantepec, la mamá de doña Juana. Entonces de los orígenes vamos viendo también y qué actividades hay y la época del virreinato y vamos descubriendo por qué. Y el abuelo de doña Juana pues es español. Ahí dicen en las
No en la fe de bautizo, evidentemente debe estar en algún lado de En España, España ese no existe. pero en la fe de bautizo de la mamá de doña Juana, pues ahí sí ponen todas las sentencias. Acuérdate que se ponía todo lo que era, lo que tenías. Y entonces ahí dice que el abuelo es de los reinos de Castilla. Dice, subteniente coronel, pero eso a lo mejor eso más o menos no nos vayamos a aburrir. Pues, subteniente coronel de la villa de Guadalcázar, así se le llamaba a toda la región del Istmo de Tehuantepec. ¿Por qué les digo que ubiquemos contextos, que ubiquemos el virreinato? Porque antes de la independencia, antes de todos estos movimientos, entonces la forma política de organizarse es otra, y evidentemente estos cargos solo son para los españoles. Sí. No se le da a todo, o a menos que fueran, bueno, eso ya sé, el siglo pasado es como tacuate, ¿no? Sí, eras muy pudiente. Eres muy pudiente. Entonces, desafortunadamente, la esclavitud, hay estas diferencias de clases sociales. Y la familia de doña Juana, pues ella viene de este seno familiar, ¿no? De familia prestigiada, reconocida, que trae el virrey. Son cargos que nombran directamente el virrey. Y que tampoco se le daban a los mestizos. Ese cargo lo tenía el abuelo. El abuelo, antes de 1811, era en el Istmo de Tehuantepec y se llamaba subteniente coronel de la villa de Guadalcázar. Yo quiero entender que era como una especie de un gobernador de toda la región del sur. Él controlaba, digamos, políticamente, socialmente toda esta región. Así dice la fe de bautizo de la mamá de doña Juana. Y entonces dice españoles, ¿no? Y quienes eran los padrinos, ¿sabes? Es interesante, eso dice abajo, españoles todos. Entonces tú empiezas a ver muchas fe de bautizos que unas dicen españoles, otras dicen ladinos, otras dicen indios. Normalmente los padrinos indios, como se estaban en ese momento, pues son ladinos, y siempre tratan un poquito, de acuerdo a la clasificación que empezaba en ese momento, su prioridad de estar arriba. ¿Y por qué es su prioridad? Porque pues, desafortunadamente al estar marcado, o sea, había este estigma, sino acceder a ciertos cargos, pues solo eran españoles. Sí, eran exclusivos para la raza española y los indígenas, todos los mestizos también tenían poco acceso. Los mestizos no, fíjate, como tenían poco acceso, ¿no? Un poco más que los indígenas, pero no tanto como los españoles, que eran los que realmente gobernaban, hacían y deshacían, no nada más en el Istmo de Tehuantepec, sino pues, en toda la República, ¿no? En toda la República, y estamos en esa época del virreinato, con todas las críticas que podamos ver desde ahorita, desde esta óptica del 2000, el maravilloso 2012, ¿verdad? Y con también todas las ventajas que podemos ver de esa época, pues hablan de modas, No, precioso esa época, era una época de los vestidos, o sea, esta gama de vestidos que eran traídos, los encajes desde Europa, las telas desde Europa, estos amplitud en los vestidos, que yo creo que se llevaban metros y metros y metros de tela, pero que los hacía ver poco prácticos, pero preciosos. Precioso, ¿no? Ahí estabas todo asfixiado. Sí, con el corset, que dicen que hasta ponían el pie para amarrarte con el corset, ¿no? Y quedar así, falta de respiración, pero delgadísima. Con una pequeña cintura, ¿no? Y luego fíjate que en 1870, por esos tiempos, bueno, pues ya avanzamos como 80 años, así vamos a estar, yo creo que este programa yendo en 80 o 100 años en el tiempo, la bella época, ¿no? Que quien predominaba Francia en la tendencia. Pero estamos hablando porque tiene mucho que ver con nuestro personaje. Sí, claro, don Porfirio Díaz era amante de todo lo francés, le fascinaba todo, pero ahorita vamos a hablar de todo esto, una época donde mucha gente, una influencia que llegó a Oaxaca muy marcada, a Tlaxiaco, que hasta le dicen el país chiquito, sí, a muchos lugares de Oaxaca y de la República Mexicana. Un lugar que le siente como un pueblo fantasma y la cañada, sí, ¿no? Ya después con el ferrocarril también, ¿no? Oaxaca está lleno de leyendas, pero ahorita vamos a platicar de Guanacaste, después platicaremos de todo eso. Todas las leyendas. Las leyendas que hay en Oaxaca. Entonces, pero bien, entonces el abuelo de Juana Cata era este español y
Entonces, imagínate, o sea, podemos imaginar la fuerza política que tenía la familia. Empoderamiento, ¿sí? Entonces, papá de Josefa de María Clara, que es la mamá de doña Juana. Y ella está registrada en la Federación, dice española, vamos a poner como criolla. Quizá podemos haberlo puesto como baladina, pues no era más despectivo, ¿no? Pero no existe, la es mestizaje, ¿no? No existe la clasificación criolla. Siquiera de madre padre español, sí. Nacida en el istmo de Tehuantepec. En Tehuantepec es español. Entonces por eso la mencionaban todavía como española, porque tenía las raíces de padre y madre de española, ¿no? Ahora imagínate cómo se vestía, ¿no? ¿Cuál era la vestimenta? Y en ese contexto, bueno, el seno de esta familia, en 1811 ya el abuelo de doña Juana deja este cargo, por recuerdo el nombre, pero ahí también está en los archivos diocesanos de Tehuantepec, quien es el subteniente coronel, y eso lo encontramos porque es padrino de ahí, ¿no? Entonces el padrino es el subteniente coronel, y abajo también así bellísimo, españoles todos. En otra dice también del administrador de correos de Tehuantepec, el primer administrador es 1811 y dice español. Pero no solo es esto que es el primer administrador, sino que estás viendo quiénes en Tehuantepec en ese momento tienen acceso a estos cargos, que ahorita los vemos pequeños, ¿no? Pues ahorita, no sé, en el Facebook, en la magia de la televisión, por internet, y entonces pues era la comunicación. Claro, que llegan puestos muy respetados en los lugares donde llegaban de correos, lo que es el maestro, el cura, el de correos. O sea, había profesiones que eran muy, oficios más bien, que eran muy respetados por el pueblo. Entonces este correo será muy respetado. Y era para toda la región, pero ustedes cuentan entonces, ¿qué vemos? Que solo son para españoles estos cargos. Sí. Solo son para los españoles. Entonces, la familia de doña Juana, pues, por eso tiene acceso, ¿no? A esos cargos. Y el abuelo, pues no me acuerdo el rey, bueno, nace la mamá de doña Juana, la abuela de doña Juana es Isabel Egaña, y hace poco platicando con los españoles, pues sí, el Egaña es muy común en esta región de Andalucía. Es un apellido muy común. Entonces, pero muchas veces o muchas ocasiones, con tantos mitos, el cerebro nos deja, nos engaña, ¿no? Si ves que nos hacen esos ejercicios de rayitas, de todo, y que ves, y que, bueno, pues eso sucede con nuestros personajes. ¿Y por qué te lo digo? Porque siempre nos pintan a doña Juana con las enaguas, con presas, y lo hemos visto, hay fotos de ella, pero no vestida así. Y le vemos los rasgos de doña Juana, y es española. Fíjate que eso estaba viendo, que dicen que muchos de la gente que la conocieron la comparaban incluso a la Nefertiti, a la Cleopatra, a personajes muy antiguos de gran belleza, ¿no? Mujeres de gran belleza. Dicen que era muy guapa. ¿O es otro mito también? Yo creo que es una mujer guapa, pero es una más fuerte, su inteligencia, y que tuvo la oportunidad, porque puede haber muchas mujeres inteligentes en ese momento, ¿no? En otros lugares, que tuvo la oportunidad de destacar, y con mucho carácter, ¿sí? Pero doña Juana, más allá de su belleza, ¿a qué me estaba refiriendo de los rasgos? Que son rasgos españoles, pero cómo nos engañan, pero también esto que tú mencionas, se les son como que parte para ir haciendo estas historias, estos mitos, así como cuando dices Benito Juárez bajó de la sierra con sus ovejitas, ¿no? Y contamos historias así, nos ponemos a reflexionar y cómo así nos engañan. En muchas ocasiones tenemos la oportunidad de ver el texto y ver las fotos de doña Juana cuando ella es adulta, ella es grande, de 70 años, digamos, y podemos ver perfectamente sus rasgos. Pero mucha gente en ese mismo texto sigue repitiendo doña Juana, de origen zapoteca, indígena zapoteca. Sí. Bueno, ¿y el padre de doña Juana? El padre de doña Juana, eso es algo muy clave. Nos estás contando de la mamá y todo, pero falta el papá de doña Juana. Fíjate que eso es muy importante lo que acabas de mencionar. Y el papá no hay muchas informaciones, y se cree que también es ahí en Tehuantepec, cuando se llama muy cerca
cerca del barrio de Jalisco, que está pegado con otro pueblo, que es San Blas. Entonces él sí era de Tehuantepec. Pareciera que sí, que también su ascendencia es de ahí. Sería mestizo. De hecho, doña Juana pues tuvo contacto con ella, pues con los aspectos psicológicos también de doña Juana, del reconocimiento a su familia. Entonces la mamá es Josefa María Clara Romero Gáñez y doña Juana es Juana Catalina Romero Gáñez. Tiene el mismo apellido de la mamá. ¿Por qué? La mamá de doña Juana es mamá soltera y es única hija de doña Juana. Entonces, posiblemente, ahí no sé, para no entonces, podría ser ahí que como era de otra condición social, el papá de doña Juana se no pudo acceder o no hubo ese reconocimiento por el empoderamiento de la familia. Entonces, en estas fe de bautizo más bien, que son las que estás mencionando, viene Juana Catalina Romero Gáñez. Sí. ¿Y la mamá, cómo dices? Es la mamá, o sea, la Juana sí, la mamá Juana Catalina Romero Gáñez. Y la mamá es Josefa María Clara Romero Gáñez. O sea, doña Juana tiene el apellido de su mamá. O sea, los dos apellidos de la mamá. Sí. Y la mamá, pues, o sea, tiene que es Juana soltera. Ella nació en 1811, el 13 de agosto. Y doña Juana nace en 1837. Y sacamos cuentas, pues tendría 26 años. Entonces, para esa época, pues era bastante grande. Sí, porque de esa época se casaban muy jovencitas. Pero, por eso, a lo mejor, si tienes razón, decidió tener una hija a esa edad, aún en contra de muchas cosas, ¿no? Y siendo mamá soltera, se quedó pues con Juana Cata y no vivió con el papá de ella, ni tuvo más hijos. Dices que fue hija única, ¿no? Es hija única, doña Juana. La fe de bautizo de doña Juana es así, déjame aclararla, al igual que la de la mamá, que está un poquito más dañada, quizás se pueda tener más restauración. Tú sabes que la humedad, pues, o sea, sí, el convejero. Se va acabando todos estos pero ahí está, ¿no? Y la de doña Juana, pues justo en ese libro pues ya está bastante dañada, no se ve nada, pero evidentemente pues la firma es Romero Gáñez. Ojalá se pudiera hacer un trabajo de restauración con todo esto tan importante, porque es historia de Oaxaca, es la historia que estamos viviendo. Este es un personaje histórico, mítico, con muchas cosas que rodean, como platicábamos, alrededor de este personaje. Entonces sería bueno que alguien rescatara, tú estás rescatando información, pero alguien que restaurara todo esto, como la fe de bautizo y todas esas cosas, porque ahorita vamos a platicar también, creo que de los muebles que se han perdido de su casa, de muchas cosas, ahorita lo vamos a platicar. Vamos a una pausa y regresamos en unos cuantos segundos para seguir platicando de este personaje tan interesante de Juana Cata. Luis Ugarte Echeverría, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, y yo veo Canal Gente Libre. Soy Alejandro López Jartín, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la legislatura oaxaqueña, y veo Canal Gente Libre. Hola, un saludo para mis amigos de Canal Gente Libre, de parte del campeón mundial plata del CMB, Edgar Sosa. Soy Uriel Díaz Caballero, parte de la dirección política del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas y del Partido de Unidad Popular. Yo veo el canal Gente Libre. ¿Qué tal, amigos? Soy Luis Vinolasco Legaspi, Premio Estatal de la Juventud 2007 y campeona nacional de declamación universitaria. Yo veo Canal Gente Libre. ¿Y tú? Hola, soy Alfredo León. Yo soy Contacuentos y veo Canal Gente Libre. Soy Alejandro Hernández García, soy investigador de literatura renal y yo veo Canal Gente Libre. Hola, soy su servidor Mario Alberto Guzmán Castresana, Contralor General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y yo siempre veo Canal Gente Libre. Mi nombre es Efraín Morales Sánchez, soy pintor y veo Canal Gente Libre. Yo soy el luchador El Comodín, yo ya veo Canal Gente Libre. ¿Y tú? Pues seguimos platicando de este personaje de doña
Juana Catalina Romero, Juana Cata, este personaje que bueno, es tan interesante, tiene tantas cosas, estamos aquí platicando fuera de cámaras de tantas cosas de ella, hay tantas leyendas, tantos mitos, tantas historias, pero que es un personaje importante dentro de la vida de Oaxaca, dentro de la carrera militar de Porfirio Díaz. Entonces, pues vamos a seguir indagando qué pasa con doña Juana Cata. Y dentro de la vida del desarrollo del país. Sí, sí, porque fíjate que además eso es la parte que no conocemos, que desconocemos mucho de ello. Nos quedamos hasta donde fue amante de Porfirio Díaz y de ahí se inventan miles de historias. Pero se nos olvida todo lo que hizo, que fundó escuelas, que fue, como dices tú, promotora de la cultura oaxaqueña fuera de Oaxaca. Hizo muchísimas cosas que desconocemos totalmente. Y si te das cuenta, es una forma de vender la actividad del trabajo de una mujer. Sí, generalmente. Sí, actualmente se hace, imagínate, en los 70 todo este movimiento, y no queremos tener ese reconocimiento del trabajo de la mujer, y menos porque fue en esa época. Pues, ¿qué hacemos? Armamos este tipo de cuentos, de mentiras, que parezcan así novelas de Televisa o historias de Hollywood, ¿no? De la persona humilde, pobre, y que conoce a alguien, ¿no? Que la saca. Entonces eso está muy absurdo, por lo que estás platicando, cuáles son sus orígenes, entonces ahí vamos a poder entender. Sí, tampoco era, porque fíjate, algo que se ha también dicho de ella es que era analfabeto. Es muy importante lo que dices. Fíjate que ahora, bueno, hablando de Hollywood, fui a ver la película esta de Abraham Lincoln, pero ahora lo ponen como cazador de vampiros. Lo bello de la película, bueno, son todos estos escenarios que también los tienen contextos. No dejen de verlo, como tenés que ir en carruaje, ¿no? O en el río, o los embarcaciones estas de vapor, ¿sí? Entonces son contextos, son otras épocas y hablan, justamente hablan de cosas a qué edad aprende a ella era una edad adolescente, tampoco estudia una carrera, y por eso les decía a todas y a todos que nos vamos a echar un clavado en el tiempo, porque ahorita tenemos así muy fácil, ahora ya nos exigen el kinder, ¿no? Preescolar, o colegio. Antes no existía. Digo, hace 100 años, no, claro, 60 años, no existía, no decía, ¿dónde se preparaba? Por Benito Juárez mismo, se prepararon en el seminario. Y para allá vamos con nuestro personaje, en la iglesia, es la que hacía esta labor. Sí, porque eran los cultos, digamos, era la gente culta, los padres, los sacerdotes de ahí en fuera, pues no existía este personaje de las escuelas y los maestros todavía, sino esto se le daba al padre, al párroco de la iglesia. Y entonces, no me digas que para Catalina sus primeros años de escuela los hizo dentro de la iglesia. Bueno, pensamos que ella tiene una alta vocación religiosa, doña Juana, una espiritualidad, que eso es para otro tema, de verdad, y que vamos a entrar en otra plática y que además hay mucho que investigar. Doña Juana tenía un sentido de la espiritualidad muy de la religiosidad, del amor al prójimo. Sí, eso se ve en todas las obras que hizo, ¿no? Y que desgraciadamente desconocemos, pero mira, aquí viene una pregunta. Me preguntan que quién es la invitada. Bueno, pues la invitada es Julia Astrid Suárez, que ha hecho este trabajo de investigación, es conocedora además desde Tehuantepec, conoce todas las costumbres y toda la vida, ha hecho un trabajo, como les decía, de investigación total acerca de la vida de este personaje del que estamos tratando hoy, de Juana Cata, y dice que cuáles son sus referencias históricas. Te pregunta a ti que cuáles son tus referencias históricas. Sí, justamente son los archivos diocesanos. Esas son las referencias o el material, o dices, bueno, ¿cuáles son tus referencias? Porque muchas veces, y será, luego nos vamos a ciertos libros. No existen, ¿no? Libros de Doña Juana, existen artículos por ahí, pero para consulta o material bibliográfico dices. Y también esos libros a la vez tienen su referencia. Pero por eso cuestionaba al inicio del programa con esta frase de Saramago, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Hay muchas referencias ahí
como los archivos diocesanos, no solo de Doña Juana, sino de todos los personajes que podemos encontrar en nuestra misma historia, de los que están en nuestra historia, José María Moreno, y que no nos utiliza acuciosamente. Sí, entonces las referencias históricas son esas. Has sido tú ahí, has estado, los has visto, los has tocado, has olido el olor del tiempo. Es que a veces nos gusta escuchar otras cosas. Sí, sí queremos escuchar. Sí, nos gusta, nuestra mente se digo como estos cuentos. Estamos acostumbrados a escuchar las cosas inverosímiles, lo que es más fantasioso, lo que más nos gusta. Y yo estoy muy acostumbrada a esto con este personaje, fíjate, y eso es lo que me gusta. Sí, y aquí también me menciona que ahorita vamos a hablar, me hace una pregunta de por qué no hay interés por la casa, por recuperar la casa de Juana Cata. Entonces ahorita también lo vamos a hablar. Muchas gracias, Elba, por estar pendiente del programa. Gracias por las preguntas. Y si tienen otras inquietudes, pues aquí está nuestra invitada para sacarnos de dudas. Así es que seguimos hablando de Juana Cata. Lo que hemos estado trabajando es, Isela, justamente en estos archivos diocesanos, ir a las fuentes directas. Sí, sin tanta fantasía, digamos, sin rodear al personaje de tanta fantasía, sino hacerlo más real, una mujer de carne y hueso que estuvo en Tehuantepec, que hizo mucha obra, que, o sea, la verdad de la vida de Juana Cata, quitándole un poco de fantasía. ¿Qué es lo mágico, lo que hacen estos personajes, la magia y la fantasía? Pero sí realmente fue una mujer que existió, que fue de carne y hueso, y que eso es lo que tú estás dando a conocer. Y que en realidad Isela tiene mucha magia. Claro. Pero esa es la que no hemos visto, la que no hemos descubierto. La magia personal, porque una persona con mucha magia, una mujer con mucha fuerza. No, y además son las grandes mujeres que existen en el istmo, Yo tengo muchas amistades del istmo y esas mujeres son echadas para adelante. Sí, son mujeres y además Juana Cata, como lo dije desde el principio, una mujer adelantada a su tiempo. Porque imagínate, estamos hablando, como tú bien hacías referencia, de un contexto de 1830 y tantos, ¿no? Cuando ella nació, cuando ella se empezó a desenvolver y todo, estamos hablando de esa época donde la mujer no tenía casi derechos, donde la mujer se le prohibía hasta hablar, hacer muchas actividades que eran propias y exclusivas de los hombres. Era mal visto que la mujer se metiera en asuntos que no le correspondían por su género. Entonces imagínate, una mujer que rompe con todo esto, que empieza a sobresalir por ella misma, porque lo que bien decíamos hace ratito, generalmente conocemos todo alrededor de ella, alrededor de Don Porfirio, pero de ella como persona, como mujer, desconocemos muchas cosas. Sí, y además es bien, acuérdate que es en la primera década del siglo XX, o sea, 1906-1907, cuando se decreta el Día Internacional de la Mujer. Y esto por la forma que de esclavitud que tenía la mujer. Y es mundial. Sí. No, y es, desafortunadamente se cree que por esta fábrica que se incendia en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, pues digo, es muy importante los contextos históricos. Y en cuanto decíamos de saber leer y escribir, pues también la iglesia era la que educaba, la que tenía estos seminarios. Creo que eso les puse atención siempre para saber por ahí donde está este restaurante en Alcalá, ¿sí? Y ahí se que fue un lugar donde eran colegios, básicamente se llamaba, y es de los más antiguos, 530 años. Entonces dice colegio, ¿no? De los primeros que se instauraron. Y sí, porque era colegial, ¿no? Porque estás aprendiendo, pero no había así tal como tenemos ahora, primaria, secundaria, bachillerato, sí. Y universidad. Incluso un gran amigo mío, un conocido que vive aquí en Oaxaca, en Santiago, escritor de 76 años, él dice que no existía cuando estudió la diferencia entre prepa o bachillerato y secundaria, sino eran 6 años. En México ya. Entonces, ¿qué nos da esto la dimensión? De que son distintas épocas, no es así como lo estamos viviendo ahora. Claro. Que pensemos, y puede ser la gente grande, ¿por qué no estudiaste? ¿Por qué no sabes leer? Bueno, Abraham Lincoln tuvo que aprender de adolescente. No, él como autodidacta empezó a leer cuestiones de leyes, ¿no? A aprender. Pero era muy difícil, como ahora que ya después de los 60, 70, que sabes que tengo mi carrera, claro, desde los 20, 30, pero no era así. Entonces, es importante los contextos.
con todo este contexto que estamos ubicando y la fuerza de la iglesia, ¿sí? La fuerza que tenía la iglesia en sus tiempos y para la educación, para el desarrollo humano, pues evidentemente doña Juana fue una mujer que creció desde niña muy apegada a la iglesia, en las labores de la iglesia, en los saberes de la iglesia, y es donde tenías la posibilidad de aprender a leer y a escribir. Pero Isela, no solo saber leer y escribir, ¿cómo nos expresamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué lenguaje tienes? Hay personas con un lenguaje espiritual, ¿sabes? O con un lenguaje muy elevado, y como era el clero en su momento, y ahorita pues conocer al clero, y también son personas con mucha elevación, tú lees lo que escriben o sus escrituras, y bueno, es muy distinta a que, como dice comúnmente, escribamos con las patas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, doña Juana tenía, de acuerdo a los textos, porque se tratan de muchos temas, se trata de que toquemos así los básicos, una escritura muy elevada, no solo saber leer y escribir, sino que dice. Fíjate, qué diferencia hay de lo que se comenta que era analfabeta, y cuando tú nos estás sacando de esta duda completamente, donde tenía una cultura adquirida, bueno, por la religión católica, que era la que daba entonces, como tú bien dices, toda esta enseñanza. Entonces ella adquirió, se pegó a ellos, estuvo relacionada con ellos, y de ahí tomó esa cultura, esa forma de escribir, esa forma de expresarse. Entonces para nada era una mujer analfabeta. Y que incluso se preocupó, o sea, era una mujer con mucha inquietud, que traía esta semillita, ¿no? de querer trascender, de querer aprender, de querer apoyar, de querer ayudar. Es una mujer que vamos a empezar esa parte porque crea dos colegios de los juntan, ¿sí? En esta preocupación justamente que ella piensa en esos tiempos que el conocimiento te iba a dar desarrollo. Ella se desesperaba por el desarrollo de Tehuantepec. Ella era una apasionada de Tehuantepec, del desarrollo del istmo de Tehuantepec. Entonces, ella estaba muy convencida, y lo escribe, que solo a través del conocimiento, de capacitarse, de conocer, tú podrías desarrollar. ¿Hay escritos de ella? Hay escritos de ella, por supuesto, y ustedes solo compartirlos, bueno, en esta hora que estoy haciendo, ahí van a estar. Hay escritos también de que hablan de su personalidad, una mujer tan meticulosa, tan ordenada, a veces pensaría que hasta rígida, ¿no? A veces me pregunto, bueno, ¿qué hace una desordenada como yo tratando de entender a un personaje, una paradoja, ¿no? Un personaje tan organizado. No te rías, Juliana. Pero esa es parte de todas, nos atrae lo diferente, ¿no? Sí, yo creo. Entonces te atrajo toda esta personalidad de esa mujer tan ordenada, tan diferente, y que vivía también otra época, ¿no? Realmente era una época muy diferente, donde podías tener más orden del tiempo, te rendía más. Entonces, ahora las mujeres actuales andamos siempre corriendo, ¿no? Haciendo miles con de el cosas. ahí en el auto, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? En la etapa de ella, en la época en que vivió, pues había bien, el tiempo rendía más, era más apacible, había más calma. Pues para ir a la iglesia, salías de tu casa y a unos cuantos pasos estaba la iglesia. Para ir a cualquier cosa. Ahora ve, ¿no? Ahora nada más para transportarte, para todo. Entonces, hay mucha diferencia de tiempos. Hay mucha, ¿no? Es importante, fíjate, este espacio, sí. Y lo dijiste maravillosamente. Guarda es una buena conductora. Bueno, entonces, doña Juana, sí, ciertamente, aprendió a leer ya, quizá, yo no sé dónde se cuenta con una impresión, dicen que a los 30 años, que más grande, ese no es el punto. Nadie quisiera sabía leer y escribir en esa época. Yo vi nada más y ciertos personajes, los que estaban en correos, los que tenían ciertos cargos. Los letrados. Pero los letrados, era un privilegio. Pero no es, acuérdate que la ilustración o cosas, ni siquiera los que eran los personajes importantes sabían de la escritura, tenían a sus, eran simpáticos, ¿no? A sus esclavos o a sus trabajadores. A sus escribanos. A sus escribanos, por supuesto. A veces decían esclavos, o los escribanos, a sus trabajadores, quienes eran, que les redactaban los libros. Los libros, que era lo que se usaba aquel entonces, más que escribir
Cualquier otra cosa eran los libros de contabilidad que llevaban en las haciendas, en las tiendas de raya. O los todas joyeros, estas, ¿no? ándale. Pues tampoco llevaban ellos sus datos, se las llevaba personal, ¿no? Los escribanos, como bien has dicho. Y bueno, entonces, y en esta época, y en Tehuantepec, México, eran pocas las personas que podían saber leer y escribir. Pero es lo que te digo, nosotros hablamos y nos movemos así en el tiempo y decimos, hasta los 30 años, en esa época. Y hablamos como si estuviéramos en este pero fíjate que esto también le da un aire superior, ¿no? Imagínate, no tenía ella la facilidad que ahora tienen los jóvenes, los niños, de entrar a toda la información de internet, y aún así, teniendo nada de información, todo lo que llegó a hacer. Entonces, como tú bien dices, hay que echarse un clavado en el tiempo y ver qué pasaba en aquel entonces, dónde estuvo el estímulo, esta semilla, esta flechita que tocó la energía, la vida de Juana Cata y que la hizo sobresalir. Yo he buscado personajes, mujeres importantes en esa época, casi no las hay hasta 1914, esta mujer de San Luis Potosí, que está con los revolucionarios, que hace el diario, que escribe, que muere de San Luis, ¿no? Y bueno, por supuesto, 1600 o ¿Pero te refieres a mujeres en la República Mexicana? En la República y en el mundo también, para llevar, perdón, la que escribe Tom Sawyer. Es esta novela que ha sido llevada al cine a tantas partes. Por 1870, 1880, es norteamericana. Pero no hay otra mujer. Entonces estamos hablando de las dimensiones de lo importante que resulta el personaje. Lo que pasa es que me está explicando todos estos datos, darle contenido a lo que es doña Juana, para que no nada más nos quedemos en el capítulo. Es un súper personaje, pues estamos diciendo, ok, como bien decía, todos estos momentos históricos son muy importantes. Entonces doña Juana, ¿en qué momento y en qué época conoce a don Porfirio? Bueno, se cree, es evidente que tuvo que conocerlo Isela cuando ella tiene, por 1857. Es cuando don Porfirio va a Tehuantepec, ¿sí? Va al mismo de Tehuantepec y es mandado, aquí ya cambiamos de época, se llama el virreinato, ¿no? En 1821 ya somos independientes, ¿no? Es lo que vamos a celebrar. Vamos a celebrar, ¿no? ¿Verdad que es lo que estamos celebrando? Pero esos son otros temas, habría que ver que es la independencia, pero en fin. Entonces, ya es un México independiente, ya son 1857 a 21, 36 años después. Además, también en qué época le toca vivir a doña Juana, de revueltas. Es una época de revueltas que no destaca a las mujeres. Oye, pero también dicen que ella vendía cigarros. Ah, qué bueno que lo mencionas. Vendía cigarros a los soldados, ¿no? Sí. Que ella misma, supuestamente, que ella misma los hacía en su casa. Y que se los iba a vender. Fíjate que sí, en ese tiempo había producción de tabaco, de tantas cosas, y yo no sé en qué época sitúan esto. Imagínate, te estoy platicando que ella, y que todavía, ella nace, está en el seno de la familia, está siendo crecida por el abuelo. Fíjate que debe haber sido un señor estricto. Ándale. Ella se explica la personalidad de la. Por supuesto, como tú dices, hay personalidades de épocas también, tenemos formas de ser en determinados momentos, ¿verdad? Es muy rígido, pero hay también diferencias, hay distinciones, ¿no? Y doña Juana, pues se le nota, voy a poner un ejemplo, ahorita regresamos. Cuando ella pide, esto ya es más grande, yo quería hacer cronología, cuando ella manda a pedir unas copas contra Murano, ¿sí? Ella manda una carta a la hermana explicando cómo quiere que le vuelva. Eso parece una información pues cotidiana, ¿no? Pide cómo le envuelvan las copas y de verdad son 4 páginas donde va diciendo cómo envuelven las copas en las cajas, cómo traerlas, y dice, no dejan estricta, porque si llega una rota no recibo el cargamento. Mira, ¿y cuáles hojas para explicar?
taquillas, sus Pero explica exactamente explica cómo quiere todo que vaya. cuando desembarque en el puerto de Veracruz, porque ahí llegaban las cosas, ¿no? Cómo desembarca y cómo lo empacan para traerlo a Tehuantepec. Fíjate qué emocionante. Y aquí nos pregunta otra vez Selva, ¿cuáles son los escritos de Juanacaca? ¿Cómo cuáles son los escritos? Mencionabas hace ratito, me imagino que a eso se refiere Elba, de que en tu obra venían escritos de Juanacaca. Sí, bueno, no es escritos, o sea, estamos diciendo que, como esto, estamos mencionando, cosas que doña Juana escribe, ¿no? O describe. Eso no es que tenga un tratado doña Juana, sino imagínate, eso ya hubiera sido más que conocido, lo hubieran escondido también, ¿no? Hay también, si crees o no lo sé, digo, no, porque tengo aventura, es que no están en mis manos, pero hay un diario de doña Juana en un viaje que hace ella a Nueva York en embarcación y luego Hay que preguntarlos porque tienen que ver, el tiempo se nos está agotando. Sí, oye, qué barbaridad. Sí, se nos fue rapidísimo. Pues vamos, entonces necesitamos saber algo de su obra, así que hizo fuera de conocer. Bueno, ahora decíamos, 30 años aprender a escribir. ¿Quién sabe leer y escribir? Entonces, acomodamos una historia de una forma hasta puede ser así como ociosa o perversa, podría ser, ¿no? Porque podrías decir mejor es de las pocas o la única, no solo mujer, sino persona que sabe leer y escribir en su momento. Y también respondiendo a la pregunta, en los archivos diocesanos hay muchos escritos de doña Juana. Ahí está la escritura de ella, de puño y letra, y todo tiene que ver, evidentemente, con actividades religiosas. Porque doña Juana, bueno, vamos a ir al tiempo, pertenece, ella crea la agrupación, fíjate, esto te va a interesar por los temas que manejas, Isela, y eso es muy importante, que da mucho de su personalidad. Es de la Vela Perpetua. Ella es fundadora de la Vela Perpetua, es una agrupación de gente del Istmo, de Tehuantepec, que se reúnen, por los archivos que he visto, se reunían cada 6 del mes. Diario estaba en oración, pero el 6 era muy común. ¿No? ¿Qué diferencia a todo lo que nosotros conocemos de Juanacaca? De nada más sus amoríos con Porfirio Díaz. Y ahorita viene hasta contradictorio, ¿no? Fundadora de la Vela Perpetua. Sí, pues podemos decir, y además no sé de dónde saca, pues, decías tú, a ver, vamos a preguntar. Don Porfirio, ¿en qué época? 1857. Yo entiendo que ahí don Porfirio necesitaba de las personas que conocían del abuelo, o ya no estaba el abuelo, para su genético, de quienes conocían perfectamente la región y quienes tenían el poder social, político, económico, que lo tenía la familia de doña Juana, y quienes tenían el respeto. Y no te estoy hablando de fantasías, ¿por qué? Porque ahí están los registros de que son españoles. Una vez una historiadora ya comentaba, y a mí me gustó mucho, ¿no? Que dice, a mí me hubiera gustado saber que eran indígenas zapotecas. Claro, pero a veces son romanticismo. Claro. Son realidades, no es ser más, ser zapoteca o ser español o ser claro, no lo es. Pero sencillamente hay que decir lo que es la realidad. Claro, y eso nos va implicando en contextos económicos, políticos y sociales, porque los indígenas y los mestizos tenían acceso a esos contextos. Es que nos va a quedar muchísimo tiempo, yo creo que vamos a tener que... ¿Ya vamos a terminar? Ya estamos terminando. Y estamos terminando. Comentarte algo importante, que a doña Juana la recibe el Papa en 1902. Y ahí está el codo que el Papa, la mitra, que el Papa le da a doña Juana. Porque doña Juana tuvo mucha influencia en toda la región del Istmo de Tehuantepec, y por eso crea, y lo hace a través de la iglesia, fundar estos 2 colegios religiosos, que uno aún está en Tehuantepec, sí, la escuela isleña, que es fundada para niños y para niñas. Sí, una era para niñas, que ahora es mixto, y otra para niños, que ahora es la escuela Marcelomé, que es una escuela pública. Sí, qué maravilla, cuántas cosas. Y además ella, bueno, los datos que sí sabemos, que decimos rápido, que
están los archivos de Cesaros, por supuesto, ella recibió un premio en San Luis Sur, porque ella es una excelente empresaria. Eso es mucho antes de que yo sea presidente de la República, nada tiene que ver ahí esta cuestión, ¿no? Entonces, ella recibe un premio en San Luis Sur por ser la número 1 productora en Latinoamérica de panela y de la cadena de azúcar. Tiene su ingenio ahí en Mixtequilla. Era devota de Santa Teresita de Jesús, la de la Perpetua. Ella comandaba por decirlo de y de hablar de la vida religiosa de Doña Juana y de la vida espiritual y celar. Era un tema muy apasionante. Yo creo que vamos a seguir. Vamos a poner otras citas, otros días para hablar, porque nos quedamos de verdad, o sea, con una probadita apenas de este tema de Guanacato. Entonces necesitamos más información, saber más. Nos falta muchísimo por recorrer, pero pues queda entendido que fue lo contrario. No Porfirio Díaz fue el Mesías que ayudó a Juanacata, sino creo que fue lo contrario. Juanacata fue una pieza importante en la vida de don Porfirio. Entonces, como cualquier mujer, ¿no? Y más, como decíamos, las mujeres del Istmo, que son piezas importantes en la vida de todos los hombres que yo les diría que Juanacata fue una pieza importante en el desarrollo de la vida del Istmo de Tehuantepec. Juanacata fue una pieza importante en el desarrollo de la mujer. Ella decía una frase: yo no creo que la mujer deba estar, fíjate en eso, los jueces adelantados sus tiempos solo para inventar. La mujer va más allá de eso. La mujer es creadora, trabajadora. Ella se lo había demostrado. Y por eso ella también funda la escuela de oficios y artes, donde se aprende y se enseña a la mujer a abogar para que fueran altos oficiales. Y también dijo: el primero está en mi pueblo. Eso lo quisiéramos escuchar ahorita. Lo veo mucho. Primero está, y eso era resulta de nosotros. Ella se empodera y ella crece mucho a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque no había fundaciones. Que es la manera que tú puedes desarrollarte socialmente en esa región. A través de la iglesia. No podías acceder a cargos públicos, ella no podía. Entonces, a través de la iglesia. Que no había fundaciones. Entonces, toda su obra la hace a través de la iglesia, siendo ella una empresaria y poniendo, como dices, de sus propios recursos. Ella manda a reconstruir el convento dominico en su momento, que hizo la gente de Regocijo aquí. Ella manda a construir palacios también. Y es una mujer que dice: primero mi pueblo y al último mi casa. Ella construye su casa, su chalet, en 1911. Y lo inaugura en 1913, lo disfruta 2 años y muere en 1915. Pues muy rápido, una probada, como les decía, de la vida de Juanacata, este personaje histórico, mítico que existe en toda la región del Istmo. Y pues no nos resta más que despedirnos, darle las gracias a Julia Street por llevarnos a este camino por el tiempo, llevarnos de la mano en la vida de Juanacata. Así es que yo les deseo un lindo fin de semana, felices fiestas de la independencia y nos vemos el próximo martes en este su programa, Algo que Contar.